La cruz de Cristo, eso quiere decir que nuestra fe como creyente debe de ser y descansar siempre en la cruz de Cristo. La cruz no es algo que comenzó, vamos a decir, en el mundo con nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en aquella cruz. Realmente comenzó al principio de los tiempos y podemos ir al capítulo 4 de Génesis en nuestra Biblia, Caín y Abel. Y el Señor les dijo cómo tener comunión con ellos y tener perdón de pecados. Y realmente Él le dijo eso a sus padres, Adán y Eva, cómo tener perdón de pecados y comunión con Dios. Y fue a través del Cordero inmolado, y eso representaba al Hijo del Dios viviente que eventualmente vendría y sería realmente algo muy especial, obviamente, pero llegaría eventualmente y eso así sucedió. Pero la cruz o el sistema de sacrificio que el Señor le dijo a Caín y Abel, o Adán y Eva, perdón, que, que trajesen, era un tipo de lo que Cristo haría cuando Él viniese al entregarse a sí mismo como sacrificio en la cruz. Así que no comenzó simplemente con Cristo, comenzó al principio de los tiempos, damas y caballeros. Así de importante es esto. Cada uno de esos sacrificios ofrecidos, si fueron ofrecidos de la manera correcta, representaban la mayor obra que el mundo jamás ha conocido, la redención de la humanidad hecha posible por lo que Jesús haría en la cruz. Así que cuando estamos hablando de la cruz, estamos hablando del centro, estamos hablando del fundamento de nuestra fe, damas y caballeros. Así que si usted ignora la cruz, realmente no tiene fundamento. Si usted ignora la cruz, ha ignorado el camino de salvación. Si usted ignora la cruz, usted ha cerrado la puerta a lo que Dios quiere hacer. Y estaba yo pensando esta mañana en un hombre que no voy a citar su nombre, pero que lo conozco muy bien. Y Francis y yo conocimos a estas personas muy bien por un tiempo y personas tremendas en lo que hacen, muy especiales, pero ellos están en contra de la cruz. En toda capacidad le llaman la mayor derrota en la historia de la humanidad, una miseria pasada. Yo soy salvo hoy y usted es salvo hoy, y espero que así sea, que usted sea salvo, por lo que Jesús hizo en la cruz. No hay otra manera. Usted no puede sobreestimar eso. No puede decir demasiado al Correcto. respecto, porque por lo que representa, lo que significa, lo que es, lo que Jesús hizo allí, porque todos esos sacrificios de millones de millones de millones de ellos a lo largo de los siglos representan salvación. Salvación, yo no tengo que morir e ir a un infierno. Yo he dicho esto varias veces, pero esto es algo que está muy fuerte en mi mente. Y yo vi recientemente, am, bueno, quiero decir que vi a donde un caballero, creo que un actor de películas había muerto. Él pasó por nuestra oficina ya hace años atrás, 30, 35 años atrás o tal vez más. Y, y él estuvo principalmente haciendo películas de vaqueros. Lo vi, lo mostraron en la televisión antes de él morir y, y luego mencionaron de que él había obviamente fallecido. Yo no recuerdo su visita, yo recuerdo que él pasó por la oficina, pero no recuerdo nada sobre la visita. Han pasado, como dije, casi medio siglo, ¿no? Mucho tiempo. Pero digo todo eso para decir lo siguiente. Me pregunto si él hizo de Cristo su Señor y Salvador. Si no, él está en el infierno ahora mismo. Y eso es algo horrible decirlo. No hay nada peor que eso. Y realmente escuchen esto, damas y caballeros. El único escape del infierno eterno es la cruz de Cristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, haciendo posible que nosotros podamos ser salvos. Es el único escape, porque el hombre nace en el pecado
Él nace como un resultado de la caída de Adán y él tiene que tener un Salvador o morirá eternamente perdido. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo y el precio que pagó en la cruz del Calvario. Y llega al punto donde cada vez que escucho que alguien muere, realmente lo primero que me viene a la mente es si conoce al Señor o si conocieron al Señor, porque nada es más importante. Y pensamos en esto, estar en el infierno es para siempre. Sería horrible si fuese un año o 1000 años, pero para siempre es algo que no podemos entenderlo. Y usted realmente no puede comprenderlo. Solamente puede realmente tocar un poco de lo que eso significa mentalmente, pero ancho es el camino que lleva a la destrucción y son muchos los que andan en él. Estrecho el camino, estrecho el camino que lleva a la vida y pocos, pocos, dice la Biblia, pocos son los que lo hallan. Así que si no fuese por la cruz, no pudiésemos ser salvos. Y no me refiero a que tuviésemos problemas, estoy hablando de que no podríamos ser salvos. Es lo que Jesús, y no me refiero a un madero, es lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó. Y es la razón por la cual hacemos lo que hacemos aquí en esta cadena. Hacemos un llamado al altar en cada oportunidad para hacerlo, para que esa persona que está viendo tenga la oportunidad de ser salvo, de conocer a Jesucristo, de que su nombre sea escrito en el libro de la vida. No hay nada en el mundo mayor que eso. Y eso quiere decir que nuestra fe como creyente siempre y debe de estar en la cruz, porque allí fue donde toda victoria fue comprada y por la preciosa sangre de Jesucristo fue comprada. Damas y caballeros, un gran precio fue pago por su salvación. Realmente un gran precio. Un precio terrible. Él lo pagó todo. El pecado ha dejado una mancha, pero Él la lavó completamente. Jesús lo hizo. Jesús lo pagó todo, lo pagó todo. El pecado ha dejado una mancha, pero Jesús la lavó. Gracias a Dios que Él lo hizo. Así que cuando estamos hablando de la cruz, y nosotros aquí no estamos poniendo grandes cosas en un madero, así que por favor no me malinterprete. Estamos hablando de lo que Jesús hizo en aquel madero, el precio que Él pagó en aquel madero, lo que abrió la puerta, las puertas para todos aquellos que quieran, para que vengan y tomen del agua de vida gratuitamente. Oh Dios, alabado Dios por esto. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Es tan fácil ser salvo, es fácil. Y se le hace fácil a la vez a la gente estar perdida, simplemente ignorar lo que Dios ha hecho por ellos, y eso hace la mayoría, lo ignoran. Cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, entonces el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la cruz de Cristo, es decir, la obra terminada por Cristo, entonces empezamos a trabajar fuertemente a favor del creyente, y yo quiero tratar con ese momento. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y eso es lo que le da a él el medio legal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios, porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Así que es la cruz quien hizo todo esto totalmente. Y, y volviendo a mi amigo, y yo voy a decirlo de esta manera, ah, ¿cómo un predicador puede denigrar la cruz? Yo no lo entiendo, realmente no lo sé. Lo siento, pero eso es demoníaco. Atacar la cruz es demoníaco. Usted está siendo influenciado por espíritus demoníacos. Yo no puedo decir nada más que eso, Tiene que ser, sí. porque la cruz es la pieza central del nuevo pacto.
es donde el nuevo pacto fue establecido y un malentendido de eso o una objeción a eso es una objeción a la totalidad del nuevo pacto. Nosotros acabamos de leer, usted acaba de leer la verdad de la verdad que está más prevalente en el antiguo pacto y eso es la disponibilidad del Espíritu Santo. Primeramente, regenerar, pero después transformar. Fue al apóstol Pablo que Dios comenzó a presentarle no solo los milagros y las señales y maravillas que la mayoría de la iglesia ya conocía, pero la obra interna del Espíritu Santo. Esa hermosa transformación fue Pablo que vio eso como, como una conexión a la cruz. ¿Cuál es tu respuesta a aquellos que dicen, bueno, ustedes exageran la cruz? Miren, yo nada más me quedo anonadado. ¿Cómo lo pueden decir? La cruz es ese mismo lugar en donde el plan de redención de Dios Se fue llevó llevado a a cabo. cabo. Antes del fundamento del mundo hubo un cordero inmolado, y eso es la cruz, el evento de la cruz. Y después de esto, todos los beneficios que ahora tenemos en este segundo pacto, en este nuevo pacto, en este pacto, mejor pacto con mejores promesas, son resultado de ese evento, de ese redentor, el Hijo de Dios, permitiéndose ser crucificado, dando su vida gratuitamente, muriendo y resucitando al celebrar esta semana, así como lo vamos a hacer, para poder tener todos los beneficios del nuevo pacto. Sin la cruz no hay experiencia, no hay salvación de los hombres. La única esperanza que tenía Israel antes de la cruz era el sistema de sacrificios que era un tipo de la cruz. 100% un tipo de la cruz. Si rechazaban eso, allí no había salvación. La manera como lo entiendo yo, una vez más, y no de la manera como terminó, pero la manera como comenzó, fue que Israel entró a un pacto con Dios realmente a la Pascua. Y regresamos a eso porque fue la primera vez en la que Israel eh, tuvo o se le pidió que lo hiciera. Las primeras 9 fueron completamente de Dios, pero a uno se le requería, con la última, ofrecer el sacrificio, poner la sangre en la puerta y entrar a la casa por fe. Uno tenía que creer algo, y ahí es donde ese pacto realmente, bueno, no fue, bueno, voy a decirlo mejor, ahí es donde la relación con Dios, la justificación por fe, realmente fue aceptada. Pero los individuos, Abraham, Isaac, Jacob, ofrecieron sacrificios. Así es, y de hecho fue un resultado de su fe, no de algo que produce fe. Usted puede llevarlo hasta Abel, porque él creía que Dios le había dicho a la gente que estaba en relación con él, el sistema de sacrificios es algo que usted necesita. El sistema de sacrificios no salvaba a nadie, sino que Fe y lo que representaba. dirigía a los creyentes, hombres y mujeres salvos ya en pacto, a una obra progresiva y en algunos de esos pecados pudieran ser cubiertos para los creyentes entrando al sistema de sacrificios. Bajo la ley había algunos pecados que no se podían pagar y de hecho bueno, eran expulsados de la comunidad o eran asesinados como resultado de esos pecados. Pero no podemos leer mucho en el Antiguo Testamento de que ellos mueran. Correcto, pero mire, bueno, yo no sé cuánto haya sucedido, tal vez John o Josh sepan más, pero la Biblia nos habla de ser eliminado, ¿sería cortado de la comunidad o asesinado? Bueno, de todas maneras, estás perdido. Sí, el estilo de vida tenía que ver con la comunidad en ese entonces, así que si usted era un leproso y vivía fuera del campamento porque el pecado estaba sobre usted, usted era separado y yo aislado. Había generosidad de la gente que suplía, Eso se pero refiere estaba fuera, ¿no? fuera y no recibía los beneficios, y eso es lo que el pecado nos hizo a nosotros, nos pone fuera del pacto y así no podemos disfrutar de los beneficios. De lo que estamos hablando es del corazón del mensaje de la cruz en este momento, y nuestro lugar como creyentes y como ministros de decirle a la gente en qué poner su fe, porque lo han puesto en todo menos la cruz. Pero para tener comunidad real, para poder reunirse uno con otros, hablamos de justicia social. Para nosotros
de venir en la unidad de Cristo, entonces todos podemos recibir los beneficios que Él suple. Él suple toda necesidad, Él suple toda necesidad para toda circunstancia, nos toca en todo aspecto de nuestra vida. Edifica la verdadera comunidad de Cristo y realmente produce todo el énfasis eh, y lo ponemos sobre Él. Así que no nos ponemos o no ponemos nosotros el enfoque en nuestra vida ni en nosotros, sino lo ponemos en Él que nos distribuye de acuerdo a sus necesidades. En Efesios 2, de acuerdo a la comunidad, dice que es la cruz que abolió la enemistad creada por la ley mosaica y por sus ordenanzas que separaban a los judíos del resto del mundo. Lo hicieron a propósito, pero el resto del mundo no podía y en su mayoría no entraba como un judío prosélito. Así que la cruz quitó la enemistad entre el judío y el gentil e hizo que todos nosotros fuésemos uno en Cristo. La comunidad ya no está bajo Moisés, sino bajo Cristo. No está bajo la ley, sino bajo gracia. Y judío y gentil, o hembra y varón, pueden entrar a esta comunidad maravillosa y experimentar el mejor pacto con mejores promesas ¿Y por causa de la cruz. cómo llegamos a ello? Bueno, como pecador, uno reconoce la necesidad que uno tiene de ser salvo y uno tiene que reconocer la separación de Dios en totalidad. Aceptamos a Cristo como Correcto. Salvador y Señor. Y después uno entra a la comunidad y como el primer pacto uno aprende a poder permanecer en esa comunidad. Y literalmente permanecer en esa comunidad es caminando en el Espíritu, manteniéndonos en fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho y experimentando los beneficios. Interesantemente, los beneficios del primer pacto eran físicos, listados en Deuteronomio 28, pero los beneficios del nuevo pacto son libertad de la naturaleza pecaminosa, libertad de la penalidad del pecado, ¿Y conciencia el del Espíritu pecado Santo? y el Espíritu Santo es el que cambia todo. Él lo escribió, Él es la persona que cambia todo, que hace que el antiguo pacto se palidezca en comparación, porque es Dios en nosotros ahora y no solo somos usted y yo que estamos operando por la fuerza de voluntad, tratando de hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer, sino que usted y yo estamos tratando de caminar por fe y recibir a diario el fortalecimiento de la presencia del Espíritu Santo. Todo creyente tiene esa oportunidad y necesita aprender a depender de Cristo y depender del evento de la cruz, lo que Cristo hizo, para poder darnos esto. El Espíritu Santo vive en nosotros, hermano Swagger, para levantar y glorificar a Cristo. Quién Él es, lo que Él ha hecho. Por eso es que Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Yo estoy propuesto a no predicar nada más que a Cristo y Él crucificado, porque es Cristo y su obra, su persona y su obra de salvación es exaltada y el Espíritu Santo ambos atrae, regenera, cambia y fortalece y transforma a todo creyente que entra en pacto. Esto es algo fenomenal. Esto ahora es Dios obrando en el hombre. Ese es la cruz, es lo que la cruz hizo disponible. No estamos nosotros adorando a una cruz, dependemos de y nos fijamos en el evento que, que fue hecho por nosotros. Adoramos al Cristo que Más le estuvo en vale que lo aquella crea. cruz. Y si uno no reconoce lo que Él hizo, si uno no reconoce todo lo que Él trajo, eso es un insulto en tipo a nosotros. Así que debemos aprender Cristo, la persona, debemos saber quién es Él, debemos saberlo. Y también debemos aprender qué fue lo que hizo por nosotros para que el Espíritu Santo pueda ser el perito arquitecto de nuestra vida. Cuando el creyente, adelante Dave, Eso es lo que hace la diferencia. Pablo dice que hay algunos que se oponen a eso y él habló de llorar en Filipenses capítulo 3 y él los llamó los enemigos de la cruz de Cristo. Jesús dijo que si no estáis conmigo, estás contra mí. ¿y qué significa ser un enemigo? ¿Qué posición tenían esas personas enemigos de la cruz? Porque el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiese eso. Las palabras exactas fueron entregadas por el Espíritu Santo. El cual su fin es destrucción, el cual su Dios es su vientre.
el cual su gloria está en su vergüenza. A quienes les importan las cosas terrenales. Son las Ahí descripciones de la está. gente que está peleando contra Mm. la última solución, la única solución al problema del hombre. Ellos han preparado otro camino de salvación. Jesús nació de nuevo en el infierno de alguna manera. Ellos enseñan que entonces le acepta y eso, y resucitaron a Cristo así. Hermano Swagger, es una tergiversación cuando estamos hablando de los que se ponen a la cruz. Primeramente voy a decir esto y voy a pedir la opinión de los hermanos, y yo creo que Pablo se refiere primordialmente a los predicadores, pero ciertamente pudiera ser a cualquier persona que crea lo que los falsos profetas están diciendo. Uno tergiversa la escritura y elimina el factor más importante de nuestra salvación, y eso es que necesitamos ser salvos y que aún así necesitamos nosotros, bueno, voy a retroceder. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a un libertador para salir del pecado, pero para vivir esta vida cristiana aún necesitamos a un Salvador y a un liberador. Así es, La así doctrina a la es. que se está refiriendo usted, primordialmente palabra de fe, en su formato base, hace que el creyente sea Dios, causa que el creyente sea el rey de todo lo que ocurre en su vida a través de lo que ellos dicen, lo que ellos hablan. Si yo lo confieso, yo lo poseo. Eso se retracta o nos lleva directamente hasta E.W. Canyon. Y eso deja fuera a Jesucristo Sí, entonces. porque somos el equivalente, o no lo sabía. Así Somos es. iguales a No. Dios porque, una vez más, y yo creo que fue el hombre al que se estaba refiriendo usted anteriormente, una vez dijo que Dios le dijo a él que si él hubiera estado en la misma posición que Cristo estaba, y eso es en el infierno, si él conociera la palabra, como Cristo conocía la palabra, y él hablara la palabra como Cristo habló la palabra, entonces él hubiera podido hacer lo mismo que Cristo hizo. Esa era su enseñanza. ¿Todavía le enseña eso? Bueno, solo para que quede grabado esto. Este ministerio en particular, año tras año tras año, predicaba un mensaje en la Pascua, que fue lo que sucedió de la cruz al trono. Y en eso él describía, una vez más, las enseñanzas de E.W. Canyon, después el hermano Hagen, con respecto a la doctrina de que Jesús murió espiritualmente. Así que no sé si él lo ha hecho este año o el próximo año, Mm. no lo he visto, pero cada año, hasta apenas hace 2 o 3 años, era el mismo mensaje porque es la base del principio de confesión, porque soy hombre nacido de nuevo. Recuerden que él, ellos enseñaban que Cristo murió como pecador y necesitaban nacer de nuevo, así que el hombre que resucitó de los muertos era un hombre nacido de nuevo que había confesado la palabra. Y por eso es que ellos hablaban de la resurrección y no de la cruz, porque cualquier hombre nacido de nuevo que hablara la palabra y confesara la palabra podía resucitar de los muertos. Y esa es la idea que ellos tienen. Y una vez más, esto se le da a la gente que escucha la enseñanza, que ellos gobiernan su mundo a través de lo que ellos dicen. Y hay un gran temor en eso también. Porque si usted dice algo malo, algo incorrecto, si usted dice que está enfermo o habla del pecado, si usted habla de los problemas que los humanos tienen como cristianos, entonces usted está creando el problema. Y voy a ser honesto con usted, esto es magia blanca, es brujería, eso es algo Pero, absurdo. ¿esas personas son salvas? Lo he dicho antes y lo voy a decir durante años, lo he dicho durante años y lo voy a volver a decir. Si ellos entraron bien, pero fueron corrompidos por la, la salvación, perdón, corrompidos por la doctrina, hay peligro. Si usted cree que Cristo lo puede salvar y él nació de nuevo en el infierno, no entiendo. Eso no es redención. ¿Por qué? Porque usted ha rodeado o eliminado el sacrificio requerido para ser salvos. De acuerdo a cómo se puede entender para poder ser criatura nueva en Cristo Jesús. Así que yo creo que es de acuerdo a cómo uno entra en el Señor. Pero si usted piensa que así es como usted fue salvo, ese es otro Jesús, es otro Ese no es el espíritu evangelio. y no se puede.
Si usted continúa creyendo eso, puede socavar su fe. Todo Así el error es. tiene el potencial de llevarnos a un punto en el que no debemos. Eso es así. Cuando Los bueno, últimos 20 los últimos minutos, 20 minutos han sido un poco de una corrección, realmente en contra de la iglesia de hoy. Estamos hablando individualmente, pero corporativamente. Si recordamos lo que ha estado sucediendo, ha sido un buen resumen de muchas cosas que se han dicho a lo largo de los años. Y hermano Swagger, con lo que usted empezó a decir, aquellos que dicen, bueno, ustedes exageran demasiado la cruz, yo diría que donde quiera que veamos falsa doctrina, es un área donde la cruz es o así minimizada o no es. se Buen entiende. punto. Allí está la falsa doctrina. Entonces, hay partes que pueden estar correctas, pero es un poco de levadura que eleva toda la masa. Así que son las áreas donde la cruz no son entendidas, mal apropiadas, sin valor, etcétera, etcétera. Entonces, eso es correcto, sí. Él es el centro, el fundamento. El libro de Levítico nos enseña toda la ley cuando lo vemos, pero comienza con el sacrificio, el sistema de Correcto, así sacrificio. es. Y los pecados, como el hermano Larson lo mencionó en el capítulo 20 de Levítico, el final realmente era algo que se estaba removiendo, ¿no? Y yo creo que esas acciones, esos pecados, esos estilos de vidas, esa persona llegó al punto de la perversión, al punto Correcto. de corrupción, y la única opción era esa. Pero eso comienza en un punto, ¿no? Así es. Entonces, la ley, antes de eso, los capítulos se dirigen y hablan de cosas que no deberían de suceder. Mientras esos fueron ignorados, terminaron en la persona, llegando a un punto donde termina en perversión, abominación realmente, al punto donde la única solución es que ellos fuesen cortados. Y cuando nosotros empezamos con el sacrificio, lo que se ha dicho en los últimos 20, 25 minutos es extremadamente importante porque esto es un ataque en contra de la iglesia. Donde quiera que la cruz no es el enfoque principal en lo que tiene que ver con la doctrina que predicamos y enseñamos y aún nuestra fe individual día tras día, es el propio lugar donde todo se va a desviar del camino y toda la embarcación tomará una dirección equivocada. Y por eso esto es tan esencial. Así que realmente no hay espacio para discusión en esto. No hay espacio para no entender en lo absoluto. Es Jesucristo y su obra terminada en el Calvario y solamente eso. Y si desviamos eso, estamos avanzando a un camino peligroso y el final será una muerte espiritual porque abrirá la puerta a más y más perdición, abominación y algo que no será aceptable a Dios. Así que esto es muy serio lo que se está enseñando acá. Estas personas se consideran como que tienen los dones del Espíritu. Ellos hablan en lenguas todos los días de su vida, etcétera, etcétera. Y, de que tienen un camino con Dios que no es normal con los demás o con la mayoría. Eso dicen, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que están evidenciando? Bueno, lo que quiero decir es que habían 5 ofrendas en Levítico. En otras palabras, habían ofrendas representativas de las diferentes áreas y diferentes Ujú. capacidades, diferentes puntos. No se trata de que una persona ofreciera todos los sacrificios a la vez, sino que había una necesidad en el corazón y en la vida de la gente por la expresión de lo que representaban. En otras palabras, como ya dije, es simplemente esa pequeña levadura que comienza y cómo la gente entra y es salva es a través de fe en Cristo. Y eso es todo, no hay Mm. ninguna otra manera de ser salvos. Pero después Así es, comienzan en otra así es. dirección, que es donde las cosas comienzan a desviarse. Bueno, ellos van a decir que su fe está en Cristo. Sí, y muy bien pudiera serlo, pero recordemos que el mismo grupo nos ha dicho que su trabajo no es hacer que la gente sea salva. Así es, Así así que es. ahí está una gran, una bandera roja. Es tiempo de correr, de huir. Tal vez mencione a los corintios con respecto a su pregunta, si esta gente en Corintio o en Corinto, porque miren, habían maestros y predicadores que operaban en los dones y no, era una iglesia a falta de dones. Era una iglesia que le faltaba madurez. Y Mm. la razón por qué era una iglesia inmadura es porque había dejado la sabiduría de Dios. Podemos estudiar los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios y Pablo trata de traer a este grupo inmaduro, ¿cómo los llama Joseph en el tercer capítulo?
¿Carnal? Carnales, cristianos carnales, que están Ujú. operando en los dones, cristianos carnales que están operando en lo sobrenatural. Algunos de sus problemas eran ley, pero algunos de sus problemas también eran predicadores que eran carismáticos, que los atraían y que los desviaron de la cruz. Y Pablo, en esos primeros 4 capítulos, dice que el problema con la división, con su inmoralidad, el problema con todo lo que ellos estaban haciendo rodeaba el hecho de que estaban enseñando algo que no era la sabiduría de Dios, concentrándose en algo que no se deben concentrar, y mientras que son salvos, son carnales. Y si alguna persona sobreedifica encima de lo que yo os he dado y contamina el templo, que es el Espíritu Santo, que es el cuerpo, él será echado fuera. Tenemos que ver esto, mire, porque es importante. Si usted contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá, y eso es falsa doctrina. Eso no se está presentando, no se está hablando de esto para Así nada. es. Ese es el proceso entero. Así que una vez más, la gente puede ser salva y puede desviarse, y la escritura no nos lo presenta, pero como Josh lo dijo, cuando nos desviamos siempre está el peligro de poder eliminarnos completamente del pacto. Ya volvemos. Está sintonizando la cadena Sonlife. Jacob es uno de los mayores ejemplos de la santificación que encontramos, aunque pertenece al antiguo pacto, pero que encontramos en toda la palabra de Dios. Nuestro libro titulado Jacob lo acabo de leer otra vez en los últimos días y sé que le bendecirá. Jacob. Normalmente se vende por $30 a la venta por solo $15, mitad de precio. Escuche, si no tiene este libro, nuestro libro de texto del que estamos enseñando, hermano Swaggart, ¿cómo puedo entender la Biblia? Ambos por solo $25. Esa es una oferta excelente y espero que usted la aproveche. Usted necesita saber lo que Jacob vivió. Usted necesita entender quién era Jacob. Y le prometo lo siguiente, cuando empiece a leer este libro le enseñará cosas que debe conocer. Soy Jimmy Swaggart diciendo, espero su llamada, no desaproveche esta oferta. Nuestra nación está siendo desgarrada por fuerzas invisibles en los Estados Unidos a través de la televisión y las redes sociales. En este poderoso libro, el evangelista Jimmy Swaggart revela cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad y sus intenciones para nuestra nación. Estamos en un punto crucial en la historia. Este libro les ayudará a entender sobre los poderes de las tinieblas que están en acción y sobre cómo se infiltran en nuestras familias y la nación. Para adquirir La violación de una nación, vayan a shopjsm.org. Soy Gabriel Swaggart, presidente del Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart. Durante 30 años, el Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart ha estado preparando a estudiantes para el ministerio, como pastores o maestros, con la palabra de Dios como la columna de nuestro currículum. Preparamos a los estudiantes para experiencias de toda la vida y puedo prometer a todo prospecto estudiante una educación centrada totalmente en la palabra de Dios, en este campus donde la fe cristiana es practicada y todos son respetados. Como nieto del evangelista Jimmy Swaggart, puedo asegurarle que su tiempo aquí resultará en 3 cosas. Número 1, un entendimiento del mensaje de Jesucristo y este crucificado. Número 2, lo que significa ser totalmente pentecostés. Y número 3, cómo aplicar la palabra de Dios a su vida diaria. El Instituto de Jimmy Swaggart, espiritualmente enfocado y académicamente integral. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sonlife. Cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, Lucas 9:23, entonces el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la cruz de Cristo, es decir, la obra consumada por Cristo, empezará a trabajar poderosamente a favor del creyente. Él no requiere mucho de nosotros, pero sí requiere que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Jesús dijo, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados y
Tomad mi yugo sobre vosotros. am, Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no requiere mucho de nosotros, pero sí requiere que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso no es negociable. Es algo que está establecido, no es negociable y es el único medio de salvación. Solo entonces usted puede traer ese proceso de santificación a su vida y así creceremos en la gracia y el conocimiento del Señor. Es la única manera de cómo el proceso de santificación, en otras palabras, llevar nuestra condición al lugar de nuestra posición. Y nosotros todos tenemos una posición en Cristo. Cuando usted vino a Cristo, a usted se le dio la posición de perfección, porque su fe está en aquel que es perfecto. Usted lo es, yo no lo soy tampoco, usted no lo es, solamente Jesucristo. Él lo fue y es perfecto totalmente. Así que nuestra fe en Él nos da a nosotros sus atributos, nos da eso por lo que Él es. Y esa es nuestra posición en Cristo. Y ahora el Espíritu Santo busca llevar nuestra condición al nivel de nuestra posición. Nuestra condición es la que varía, ¿no? Y puede estar arriba y abajo. En algunos casos está muy mal, en otros casos está mejor, pero aún está no en la mejor condición. Y es la responsabilidad del Espíritu Santo entre todo lo que Él hace, llevar nuestra condición al nivel de nuestra posición en Cristo. La condición nuestra no es buena. Si usted no piensa eso, sé que somos salvos por la sangre del Cordero, pero todavía hay mucha labor que el Espíritu Santo tiene que hacer y eso es santificación. Que Él nos lleve a donde debemos de estar, en lo que debemos de estar, eso es algo muy especial y solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Él obra exclusivamente dentro de la obra terminada por Cristo. Y si nuestra fe está en otra cosa, si nuestra fe está en esto, aquello, lo demás, entonces tenemos un problema porque eso limita al Espíritu Santo, cierra la puerta del Espíritu Santo. Él no operará fuera de la obra terminada por Cristo. Él no va a hacer eso, porque Cristo es quien murió en la cruz del Calvario e hizo posible que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que nosotros poner énfasis en alguien más o en otra cosa o en algo más, el Espíritu Santo no puede tolerar eso. Un total respeto y honor debe de ser entregado al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que el Espíritu Santo quiere que usted ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no encuentro que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de poner nuestra fe en el Espíritu Santo. Obviamente que lo hacemos, pero yo no veo dónde usted encuentra eso en la palabra de Dios. Nuestra fe está en Cristo, esto es claro, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, que es perfecto y puede hacer cualquier cosa y hará cualquier cosa, obrará a favor nuestro para llevarnos al punto donde debemos de estar, en Cristo. ¿No saben que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está allí simplemente por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, lo que expió todo pecado. Y eso fue lo que hizo posible que nosotros pudiéramos tenerlo en nuestro corazón y vida para hacer la obra que Él hizo. Y solamente Él la puede hacer. Así que cuando usted pone su fe en el ayuno, usted pone su fe en dar testimonio, usted pone su fe en dar tanto dinero, usted pone su fe en cualquier cosa, no importa qué tan bueno sea. Algo aparte de Cristo, la cruz, el Espíritu Santo no lo va a tolerar eso. Él no va a operar a favor suyo. Él hace cosas por nosotros, gracias a Él por eso, pero eso le hace daño, le contrista, que nosotros ignoremos a Cristo en lo que Cristo hizo en la cruz, y allí es donde está la mayor parte de la iglesia hoy día, ignorando a Cristo.
e ignorando lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Una pregunta para usted, hermano Swagger. Una Adelante. pregunta que quisiera presentarle al panel, y eso es a favor de todos nosotros. ¿Cree usted que la razón por la que muchos no llegan al punto del que estamos hablando es porque Dios primero tiene que tratar con la humildad de la persona y humillarlos? Porque Eso no lo dudo en lo resistimos la absoluto. cruz, peleamos contra ella, agarramos todo lo demás que nos gusta hasta que finalmente no tenemos nada más que recibir o que funcione excepto nuestra fe en Cristo. Y ese es el proceso de la humillación. Tengo razón, si no, perdóneme, pero yo realmente siento que es lo que le falta a la iglesia, ese verdadero espíritu de humildad. Siento que ese proceso de humillación es parte de cada creyente. No me Correcto. parece que haya un creyente que pueda decir, yo no tengo un problema con una falta de humildad, ¿no? Yo lo Oh, estoy dudo eso. orgulloso de eso. Exacto. Sí, ese es mi mejor atributo. ¿Qué le pasa? Sí, pero demanda arrepentimiento finalmente y una dirección equivocada por una equivocación, por cosas malas, por promover nuestras propias obras. Estaba leyendo esta mañana en Génesis, Jacob, cuando él luchó con el Señor. Eso fue exactamente lo que Sí, estamos amén. diciendo aquí ahora. El Señor diciendo cuál es su nombre. Bueno, claro que conocía su nombre, pero quería que Jacob entendiese lo que ese nombre significaba. Él era un suplantador y realmente era alguien que usted no quería comprarle un carro, ¿no? Un carro usado, me No, refiero. no. No era una persona honesta. Así que Jacob tuvo que llegar al punto donde fue él su muslo desencajado por el poder de Dios. Y es una perfecta imagen de nosotros hoy día. Sí, yo creo que lo que está diciendo es correcto. El proceso del orgullo tiene que ser destruido. Y esto es lo que la cruz instruye, ¿verdad? Hay que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz diariamente y No síganme. significa vivir sin cosas buenas, sino dejar de depender de uno mismo. La declaración se ha dicho y se ha vuelto a decir una y otra vez. Toda esperanza de la carne tiene que morir, Así es. Tiene que irse. tiene que desaparecer. Así que, Mm. y estas otras cosas son producidas por nosotros y después pensamos, bueno, Dios literalmente está obrando por mí porque yo hice esto. Todo eso es pensamiento carnal y direcciones hacia Dios erróneas. Y él dice, no, no, vean esto no se trata de ti. Estaba leyendo en Deuteronomio esta mañana y le dijo a la gente, al pueblo, escuchen, cuando entren a la tierra y yo se las dé, no digan que fue su justicia, Que lo no hizo. digan que fue Sí, por su justicia que, que lo que, hizo. que, eh, que la reciben, no fue su justicia porque, y después lista las otras cosas. No tiene ninguna. Sí, les mostró su rebelión desde el principio hasta el fin. Él les dijo, yo no les doy esto por causa de su justicia, les estoy dando la tierra de ellos por causa de su injusticia. Ujú. Así que si ustedes Y si se conducen así, entonces van a perder. también la van a perder y es exactamente lo que sucedió, pero si usted le da al ser humano, salvo o no salvo, media oportunidad, tomaremos el crédito de todo y por eso es que la cruz, la negación del yo, la humillación, Dios le da gracia al humilde, Así pero es. él resiste al orgullo o al orgulloso. Y aquí es donde nos encontramos nosotros como seres humanos, arrogantes, orgullosos, confiando en nosotros mismos y esas cosas tienen que ser eliminadas para poder aprender a depender y descansar en Cristo. ¿Por qué nosotros nos jactamos y todo lo que tenemos lo hemos recibido como una dádiva, un regalo de nosotros? No lo Bueno, ganamos. sí, correcto. No lo ganamos. No Sí. podíamos ganárnoslo. Mencionamos a los enemigos de la cruz anteriormente y yo mencionaría que, bueno, usted puede ser un enemigo de la cruz en ignorancia. No necesita ser. La Biblia habla de los cautivos de Satanás por su voluntad, simplemente porque ellos no abrieron sus ojos a la verdad aún. Uno no tiene que entender de qué lado del campamento está. Hay personas el día de hoy que mientras más rehúse usted el proceso de santificación,
más queda usted vulnerable a ser enemigo de la cruz. Sí, así es. Mientras más no le permitamos a Dios cambiarnos por dentro, interiormente, más nos convertimos o más permanecemos siendo vulnerables, convirtiéndonos en enemigos de la fe. Pablo lo dijo muchas veces, la gente se apartará de la fe. Hay una fe, Efesios 14 nos lo dice, o 6:14 nos lo dice, pero en la época en la que el pecado no está menguando, sino incrementando, usted pensaría que la iglesia volvería a la cruz. Usted piensa que en un día Así es. estamos encontrando a gente llena de ataduras, gente joven y gente anciana. Usted puede pensar que sería un tiempo perfecto para regresar al Calvario y regresar a la cruz, pero ¿qué está pasando? Bueno, Pablo nos dijo qué es lo que estaba pasando. Él dijo en 2 Timoteo 3, él dijo, sabed esto, que en los postreros días tiempos peligrosos vendrán. Según de Timoteo capítulo 3:1. Y quiero decirles lo que está aquí en las notas. Esto nos habla de tiempos peligrosos y difíciles que los cristianos, no para el mundo, que los cristianos soportarán viviendo justo antes del arrebatamiento. Y después dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Así es. implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y usted dice otra vez en sus notas enfáticamente, y recuerden que esto describe a la iglesia de los tiempos finales que ha sido completamente corrompida. Y el problema es, en lo que está pasando el día de hoy, es que tenemos a una iglesia que está bien, yo no sé por qué, pero estamos bien con tener una forma de piedad. Negando la eficacia de él. Sus notas dicen que se refiere a todas las maquinaciones del cristianismo, pero sin el poder. Hay mucha gente el día de hoy que está dentro de las maquinaciones del cristianismo, pero el mismo poder que Cristo nos dio a través de su cruz para cambiar al hombre externo y transformarnos a su imagen, para ser conformados a la imagen de Cristo, no quieren saber nada de eso. No quieren saber o tener nada que ver con el proceso y están engañados por una forma de piedad. Ellos vienen a medio punto y dicen, esa parte del cristianismo lo tomo, pero esa parte no la quiero. Y tenemos esto y usted va a la iglesia. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que se comieran todo el cordero, no solamente la parte Correcto. que querían, Todo todo. el programa. Consuman el cordero. Así que esa situación de que yo acepto esto, pero aquello no, y escojo una parte, como que esto es un café, Sí, como si fuese usted a un bufete. un buffet o una cafetería. Esto no Correcto. es una cafetería. Yo tomo esta parte, dejo aquello. No, Correcto. eso no va a funcionar. Pero ¿por qué estamos bien con solamente la forma? Porque es algo que nosotros hemos hecho algo, hemos logrado algo. Entonces eso nos enaltece, nos enorgullece. A nosotros nos gusta eso. Nosotros acogemos lo que queremos y dejamos lo demás, ¿no? El hombre, Eliab creo que se llamaba, le pidió a la familia de Rebeca, me parece que fue, si había lugar para los camellos. Hay lugar para los camellos, tenían unos 10 camellos o más tal vez en el grupo. Y ella fue a la casa de su padre y le dijeron sí, sí hay lugar. Entonces, nosotros queremos lo bueno, los diamantes que Dios nos puede dar, pero los camellos, ese camello maloliente, no lo queremos. Es el evangelio que dice, a menos que pierdas todo, no me encontrarás. Es la razón. Yo me encuentro con personas casi cada día. Oh, disfruto la programación de televisión, me dicen. Y una persona me dijo antes de ayer, no lo conocía, pero me dijo, se acercó a donde yo estaba en la oficina del doctor y me dijo, yo soy bautista, pero me gusta la música. Y él me estaba diciendo a mí que veía la televisión todo el tiempo, la cadena. Y así hay millones hoy día en las iglesias que no quieren nada que no sea aceptable al mundo. Hermano Swagger, la forma de deidad nada más cansa. Yo he escuchado cómo usted ha dicho que
que Después de uno cierto pasa por tiempo el caer río en... demasiadas veces, pero un día usted caerá. ¿Por qué? Porque no quiero yo negar el poder. Yo quiero el poder que existe dentro de él. Así El es. poder que cambia, el poder que liberta, el poder que da la vida victoriosa. Así es correcto. Se nos terminó el tiempo y bueno, así es cada día, tarde o temprano, se termina la situación. Tiene razón. Esa es una Palabras gran más palabra, sabias, ahí hay que está, escribirlo, ¿verdad? sí. Profunda. No sabía que te ibas a dar cuenta. Yo les dije a ellos que lo escriban, yo no puedo.